vamos nosotros a evaluar lo que es un tema de gráficas, ¿ya? Entonces, dentro de lo que son las gráficas en farmacología, nosotros tenemos que evaluar también lo que es la eficacia, la potencia y la interacción farmacológica. Eficacia y potencia, ¿con qué tema iban? Con lo que era la farmacodinámica. Exactamente. A mí me ¿y para qué me servía ello? Para saber, ¿no? Es lo mismo, como decíamos anteriormente, lo que es el paracetamol de 500 miligramos que el paracetamol de 1 gramo, ¿ya? Entonces, tiene que ver con lo que es su eficacia, tiene que ver con lo que es la potencia, de igual manera la forma de vía de administración y interacción. ¿Por qué interacción? Lo que mencionamos justo ahora en la clase de sistema nervioso autónomo, ¿no? Que muchas veces tenemos usuarios, así como el caso clínico, que van a tener patologías de base. Entonces puede haber tema de interacción por un tema de competencia en relación a lo que es un mismo receptor o antagonismo del mismo. Por ejemplo, habíamos visto que la nicotina era un parasimpático, en este caso, ¿de qué tipo? Mímico, que lo usábamos para el abandono de tabaco. Entonces tenía, como se dice, con esa nicotina, cubrir un efecto en estos receptores, como se dice, nicotínicos, ¿ya? Entonces ahí voy a ver también el tema de interacción, porque si voy a usar este medicamento y al mismo tiempo, como se dice, el usuario va a fumar, va a haber en este caso, si es que se diese de esa forma, una competencia, ¿no? Entre lo que es el medicamento y el cigarro por abarcar esos receptores nicotínicos. Entonces ahí viene la parte de interacción. Entonces, prácticamente nuestra finalidad en esta sesión, como nos dice, es el tema de comparar la concentración e intensidad del efecto del medicamento para poder nosotros determinar qué medicamento es más potente y qué medicamento es menor potente, ¿ya? Y de igual manera las interacciones que podemos tener entre más de 2 fármacos, ¿ya? Entonces acá nosotros tenemos una gráfica, ¿no? ¿Qué fármaco es más potente y qué fármaco es más eficaz? Acá nosotros tenemos la concentración, en este caso del medicamento. Acá tenemos la respuesta, el punto medio, que de seguro ustedes lo van a conocer como la presentación E50, ¿ya? Que es la concentración, es el 50% de. Tenemos la droga, en este caso A, que es mi droga azul, y lo que es mi droga B, que es mi droga de color roja, ¿ya? Vemos en este caso que iniciamos con un 10 a la menos 10, ¿ok? En relación a lo que es concentración, y de igual manera nosotros evaluamos el tema de respuesta. Vemos un tema de respuesta que no llega a lo que es al 0.5 de respuesta, tanto en lo que es el fármaco A con lo que es el fármaco B en esta concentración. Sin embargo, observamos que en el transcurrir propiamente y también en variaciones en relación a concentración, podemos observar una variación en lo que es la respuesta, incluso teniendo que en la droga tipo A llegar a un punto de 1, mientras que mi droga tipo B llegara a un punto de 0.5. Entonces, según ello, ¿cómo podríamos nosotros determinar quién es más potente, quién es más eficaz? ¿Cómo lo podemos determinar? Por la respuesta, lo podemos determinar con la concentración, ¿ya? Entonces, para poder ver ello, eficacia y potencia, interacciones farmacológicas. Entonces, para poder resolver ello, entonces nosotros vamos a ver estos conceptos. ¿Cómo nos define a lo que es, en este caso, lo que es la potencia, ¿no? La potencia se define cuando 2 fármacos producen respuestas equivalentes. ¿Qué son respuestas equivalentes? Respuestas semejantes. El fármaco cuya curva de respuesta, se encuentra a la izquierda del otro. Aquí estábamos hablando del tema de E50 que les decía, ¿no? La concentración promedio que se necesitaba, se dice que en este caso es más potente. Vamos a ver con un video para poder explicarlo y quede mejor claro ello. Más el de acá, a la izquierda, este fármaco X es más potente que el fármaco Y, según lo que es el tema de la explicación que nos están brindando. Potencia, eficacia.
Bienvenidos a la siguiente clase o al siguiente video. En este caso vamos a ver qué es la farmacodinámica. Recordemos que el principio de farmacocinética en generalidades ya la vimos en otro video. Ahora, vamos a comenzar entonces viendo qué es lo que hace el fármaco propiamente dentro del cuerpo. Ahora, la farmacodinámica se explica como qué es lo que hace el medicamento o el fármaco al unirse al receptor para ejercer su efecto biológico. Por ejemplo, vamos a decir que ese es el corazón y que el receptor de aquí arriba yo me refiero a que es el receptor beta 1 del corazón. Recordemos que el receptor beta 1 se encarga, por ejemplo, de ejercer algunos efectos como incrementar la frecuencia cardíaca, como por ejemplo aumentar el inotropismo y algunas otras capacidades del corazón, ¿no? Como el cronotropismo, dromotropismo, valvotropismo y demás. Entonces, solamente para no quedarnos en generalidades, para fines prácticos, el receptor beta 1 incrementa la estimulación propiamente de nuestro corazón a través de esto, ¿no? Y lo podemos ver reflejados en los efectos biológicos del gasto cardíaco. Ahora, vamos a decir entonces que si ese es el receptor beta 1, esa sustancia que tenemos por acá va a ser la epinefrina o adrenalina. Es decir, esta sustancia al unirse al receptor, ¿sí?, ejerce un agonismo, es decir, estimula nuestro receptor biológico e incrementa como tal la frecuencia cardíaca. Ahora, no es la única manera en la cual nosotros podemos estimular a este receptor. Vamos a poner entonces que la cinética de la epinefrina se ve así, ¿no? Decimos que la epinefrina, que es esta curva de azul, tiene que alcanzar cierta dosis para ejercer el efecto biológico hasta alcanzar el 100% de este, ¿no? Ahora, mucho tendremos que ver ahorita con algunos conceptos que ustedes revisaron en bioquímica básica, que era, por ejemplo, qué es la constante de Michaelis-Menten, qué era la velocidad máxima, ¿no? Por ejemplo, acuérdense que ustedes cuando estaban revisando el concepto de bioquímica básica, cuando hablábamos de KM, significaba que la KM era la cantidad necesaria de sustrato, en este caso de dosis, para alcanzar el 50% de la afinidad con la enzima. En este caso, en español sería, ¿cuál es la dosis mínima necesaria para ejercer el 50% del efecto biológico de nuestra sustancia? A esto en farmacología ya no le llamamos KM como anteriormente, que era un indicador de afinidad, le llamamos potencia o P50. Entonces, la potencia 50, quiero que lo correlacionen que de manera inversamente proporcional se correlaciona con afinidad. Y recordemos que inversamente proporcional significa que mientras menos P50 significa que es más afín al receptor y es más probable que ejerza el efecto biológico. Por ejemplo, algo que tendría más afinidad que esto significaría que sería desplazar la curva hacia la izquierda, es decir, para acá. Dense cuenta cómo el efecto tope no cambia, ¿sí? No cambia, pero ¿qué le pasó a la cantidad de dosis necesaria para estimular el 50%? Es menos, significa que aquí la P50 disminuyó. Eso significa que el medicamento es más potente. Entonces, recordemos entonces que cuando yo les estoy refiriendo a potencia, digo qué tan fácil es inducir la respuesta biológica, ¿no? Aquí recordemos que el medicamento de verde se refiere a que es más potente porque tiene menos P50, que significa que es más afín, ¿sale? Este ejemplo sería un medicamento que tiene la capacidad de unirse de manera competitiva al sitio activo. En este caso, es el sitio donde se une la epinefrina de manera regular. Es decir, puede mimetizar inclusive mejor que la sustancia biológica natural que tenemos en el cuerpo. A esto le llamamos agonismo. Entonces, estamos diciendo que cuando un agonista significa que es aquella sustancia que al unirse al receptor puede resultar en la respuesta biológica. En este caso, también puede incrementar la frecuencia cardíaca, el inotropismo, vagotropismo y demás. Es decir, acelera el corazón, ¿no? Como fue el caso de la epinefrina, solamente que ahora es... Ya, para explicarlo y entenderlo. Acá nos está poniendo el ejemplo con epinefrina. Epinefrina, según la clase del día de hoy, sistema nervioso autónomo. ¿A qué grupo clasificatorio pertenece? ¿Simpático o parasimpático? Parasimpático. Simpático. ¿Mimético o lítico? Mimético. Mimético, porque queremos nosotros lograr qué tipo de efecto agonista. Y acá te está catalogando, ¿no?, la frecuencia cardíaca y el ionotropismo. Acá esta gráfica te habla, semejante a la gráfica que hemos visto nosotros en nuestras diapositivas. Te habla de lo que es el eje de lo que es la dosis y el eje en relación al efecto. El efecto te lo evalúa en porcentajes y acá te evalúa en concentración. Y te habla de otro término, además de lo que es el agonismo, te habla de lo que es la potencia, ¿ya?
y ¿qué te menciona acerca de la potencia? La potencia 50, lo que les mencioné hace un momento de lo que era la S, en este caso 50. ¿Cuál era el problema de la potencia 50? El 50% de el porcentaje de medicamento, la concentración de dosis de medicamento X que nosotros empleamos para tener un 50% en este caso de efecto. Por eso lo que era el P50. Para yo producir un 50% en este caso de efecto, necesito emplear un tema de concentración de medicamentos. Yo lo que quiero es, por decirlo así, medir, evaluar o emplear o conocer sobre un medicamento, es que si a la concentración que voy a emplear me va a lograr producir un 50% de efecto o no, porque hay medicamentos que yo puedo emplear y no me van a llegar a producir ese 50% y van a ser en este caso no potentes. Pero nos habla también de otra característica, que es que P50 es inversamente ¿a quién? A la afinidad, es inversamente a lo que es la afinidad. Y justamente les mencioné hace un momento que las curvas, en este caso, que van hacia la izquierda de lo que es el medicamento, nos hace referencia, como se menciona, ¿de qué? De mayor potencia. ¿Por qué mayor potencia? Porque nos dice que mayor afinidad, si hay más afinidad, el fármaco ¿qué? Era menor. Era menor. Acá te lo ponen. Era menor potente. ¿Por qué? ¿Por qué la potencia y la afinidad son inversas? Porque tenía que ver con el tema de lo que es el receptor. Mientras más afín a un receptor es, mientras más semejante a un receptor es, más, como se dice pronto, voy a tener un tema de efecto. Vamos a repetirlo ahí para poder entender. Porque esos términos sí los vamos a Significa que es más afín al receptor y es más probable que esto, y en farmacología ya no le llamamos KM como anteriormente, que era un indicador de afinidad, le llamamos potencia o P50. Entonces, la potencia 50, quiero que lo correlacionen que de manera inversamente proporcional se correlaciona con afinidad. Y recordemos que inversamente proporcional significa que mientras menos P50 significa que es más afín al receptor y es más probable que ejerza el efecto biológico. Por ejemplo, algo que tendría más afinidad que esto significaría que sería desplazar la curva hacia la izquierda, es decir, para acá. Dense cuenta cómo el efecto tope no cambia, ¿sí? No cambia, pero ¿qué le pasó a la cantidad de dosis necesaria para estimular el 50%? Es menos, significa que aquí la P50 disminuyó. Eso significa que el medicamento es más potente. Entonces, recordemos entonces que cuando yo les estoy refiriendo a potente, ¿por qué el medicamento es más potente? Porque hay más afinidad. De dosis, acaba de mencionar un dato importante. Menos dosis. Exacto. Usas menos dosis porque es más afín. ¿Y por qué es más afín? Porque es más semejante a lo que es la respuesta fisiológica. ¿Ya? Entonces, ese es el detalle. Entonces, dentro de lo que es potencia y eficacia, nosotros evaluamos en relación a lo que es potencia, si bien es cierto, es inversamente a lo que es la afinidad, vemos que las curvaturas que están en el lado izquierdo, al tener una menor concentración, porque acá te estoy hablando que es una menor concentración, en este caso como ejemplo, tiene una menor concentración en relación a dosis, a pesar que tiene una menor concentración a dosis, o sea, es poco, te está generando una buena potencia, te está generando un P50 y muy aparte de generarte un P50 que cumple el efecto al 50%, también te está hablando el ejemplo con la epinefrina, también te llega de manera, como se dice, semejante que al 100, o sea, dentro de lo que es el promedio necesario para generar el efecto, lo logras y también llegas para tener el efecto máximo. Digo, ¿qué tan fácil es inducir la respuesta biológica, ¿no? Aquí recordemos que el medicamento de verde se refiere a que es más potente porque tiene menos P50, que significa que es más afín, ¿sale? Este ejemplo sería un medicamento que tiene la capacidad de unirse de manera competitiva al sitio activo, en este caso es el sitio donde se une la epinefrina de manera regular, es decir, puede mimetizar inclusive mejor que la sustancia biológica natural que tenemos en el cuerpo. A esto le llamamos agonismo. Entonces, estamos diciendo que cuando un agonista
significa que es aquella sustancia que al unirse al receptor puede resultar en la respuesta biológica. En este caso, también puede incrementar la frecuencia cardíaca, el inotropismo, vasotropismo y demás, es decir, acelera el corazón, ¿no? Como fue el caso de la epinefrina, solamente que ahora es otra sustancia. Les digo, esta puede o no, no necesariamente, puede ser más afín inclusive que la sustancia biológica como tal. Ahora, un antagonista no es como tal que bloquea alguna respuesta, más bien evita que pase la respuesta. Ojo, un antagonista entonces evita que la respuesta suceda, es decir, se parece mucho al receptor, ¿sí? A esto también le llamamos antagonismo competitivo. En este caso, en el escenario pasado, esto era un agonismo competitivo porque competía por el sitio activo, que es el triangulito, porque se parece mucho a la epinefrina, y en este caso tenemos un inhibidor competitivo, ¿sí? Acá era competitivo también. Y en este caso, ahora ocuparíamos más dosis para poder ejercer el efecto biológico. En este caso, digamos que la afinidad es más bien, disculpen. Aquí en este caso, la afinidad es menos, ¿no? Aquí decimos que la potencia es mucho menor y por consecuente tardaría para empezar en suceder el efecto. Aquí decimos que la P50 es mayor y por consecuente la potencia decimos que es menor, ¿no? Porque decimos que es menos afín. Entonces, a eso se correlaciona con el siguiente efecto que estábamos comentando, que es antagonismo. Recordemos que un antagonista es aquella sustancia que al unirse al receptor no se asocia con una respuesta, es decir, evita que suceda. Ojo, no es como que deprime el corazón, no hace eso, evita que pase. Acá yo utilizaba menor dosis y que tenía un efecto, como se dice, potente, semejante, ¿ya? Al factor fisiológico. Y acá, acá tendríamos, como se dice, la respuesta inversa, ¿no? Yo estoy utilizando más dosis para generar, como se dice, un efecto potente. Esta lámina, la que nosotros tenemos acá. Concentración, acá de qué estamos hablando, concentración del agonista, respuesta a lo que es el fármaco, acá el punto medio en relación a la concentración 50, ¿ya? Y tenemos el fármaco A, el fármaco B y el fármaco C, ¿ok? Y también vemos el tema de lo que son las concentraciones. Acá tenemos una concentración de ¿cuánto? 0.01 en el fármaco A, en el fármaco B yo tengo una concentración de 1 y en el fármaco C tengo una concentración de 100. Ya tengo utilizo mayor concentración. Entonces acá yo podría catalogar el tema de mayor potencia, ¿ya? Y acá el de menor potencia. Acá justamente está lo que nos pone, ¿no? Se dice el fármaco cuya curva dosis respuesta se encuentra a la izquierda, lo que habíamos visto. Su concentración efectiva media, la concentración efectiva 50 es menor, se dice que es más potente. Nosotros de igual manera acá vemos el logaritmo de ¿qué? De concentración. Menor concentración, mayor potencia. ¿Por qué el tema de la menor concentración? Porque si bien es cierto, hay una menor concentración, como se dice, esta pequeña concentración es muy afín a estos receptores. Y al ser muy afín a esos receptores, me va a generar, como se dice, la respuesta respectiva. Vemos que tanto lo que es el fármaco Y con el fármaco X, ambos fármacos me generan un efecto al 100%. ¿No es así? Sí, también genera un efecto en el E50 también. ¿Pero qué es lo que va a variar? La concentración. Exacto. Lo que varía es la concentración. Acá puede ser 500 y acá puede ser 1000. Acá puede ser 2 y acá puede ser 4. ¿Ya? Entonces, acá lo que está variando es la concentración del medicamento en relación a llegar al efecto al 100%. Tenemos fármacos que vamos a usar dosis pequeñas y vamos a llegar al efecto al 100%, y fármacos que tenemos que usar dosis completa para llegar de igual manera al efecto al 100%. O sea, acá de igual manera vemos eso, ¿no? Menor dosis, dosis promedio, y acá mayor dosis. Y en ambos, ¿qué? Tenemos el efecto al 100%. ¿Pero qué es lo que ha variado? La concentración. La concentración del medicamento. Esto es en relación a potencia. ¿Sí? Entonces,
El efecto biológico lo alcanza para prevenir que el agonista se una al receptor, es lo que hace, ¿no? Ahora, tenemos el concepto de afinidad, este es el que les comentaba que se tiene que ver muchísimo con el concepto de potencia, ¿no? La afinidad es qué tan propenso es o el agonista competitivo o el antagonista competitivo o la epinefrina, qué tan propensos son a unirse al receptor. Por ejemplo, entonces decimos que afinidad es la capacidad o la habilidad del fármaco de unirse al receptor. Y esto habla de las curvas Y y X. Obviamente, mientras algo esté más desplazado a la izquierda, significa que es más afín, algo que esté más desplazado hacia la derecha es menos afín porque ocupa más dosis, a diferencia del verde que ocupa menos dosis. Obviamente, si ocupas menos dosis para ejercer un efecto, significa que es mejor uniendo. Si ocupas más dosis para alcanzar el mismo efecto, pues eres menos afín, ¿no? Claro, porque al fin y al cabo en la curva naranja está llegando al 100%, ¿o me equivoco? Sí. La dosis promedio también, y la dosis verde. Lo único que está variando es el tema de la concentración. Para que me llegue al 100%, como se dice, estoy empleando más. Y con esto se correlaciona el siguiente concepto que estábamos comentando, que es la potencia. La potencia es las dosis relativas de dos o más agonistas para poder producir el mismo efecto biológico, ¿no? Por ejemplo, estamos comentando cuál es la cantidad de dosis necesaria para alcanzar el efecto biológico, ¿no? Que es el tope de esta curva, ¿no? Dense cuenta cómo el medicamento verde, ¿sí? Es más afín al receptor y por consecuente es más potente, ¿no? Y este medicamento de acá, el de rojo, es menos afín y no puede ejercer el efecto biológico de manera normal, ¿no? Es decir, evita que pase para comenzar, ¿no? Algunos efectos de un medicamento que puede ser un agonista beta o un estimulador competitivo son, por ejemplo, la adrenalina, la dopamina, si volvemos más adelante, ¿no? Que son inotrópicos, por ejemplo. O algún medicamento que sea inhibidor competitivo, por ejemplo, todos los medicamentos que terminen en olol. Aplicando la clase del día de hoy, ¿qué ejemplos de agonista he puesto? Lo que hemos visto en la clase: epinefrina, dobutamina, ¿ya? Y que estos medicamentos, ¿por qué son potentes? A ver, nadie me ha preguntado. La epinefrina, la dobutamina, hablando de esos dos fármacos, ¿cuál es la dosificación? ¿Cómo vienen? ¿Tienen tabletas masitables en jarabes? No. ¿Cómo viene? Viene presentación propiamente parenteral. Y solamente hacemos, colocamos una vía endovenosa y le decimos a la licenciada: pase 15-20 gotas cada 8. Adrenalina, dobutamina. Solo una. Empleamos un sistema de microgoteo con supervisión, y estos fármacos normalmente, por ejemplo, cuando nosotros hacemos, ¿quién ha hecho taller de RCP avanzado? ¿A qué se refiere aplicar epinefrina? Porque parte del protocolo de RCP avanzado es aplicar epinefrina. ¿Quién ha escuchado el tema de aplica de manera, carga la dosis de adrenalina en 1 ml? 1 ml es jeringa de tuberculina. ¿A qué se refiere carga la dosis de adrenalina en 1 ml? Usamos 0.1 de adrenalina diluido en 0.9. ¿Por qué no usamos más adrenalina? ¿Por qué no usamos más dopamina? ¿Por qué tengo que utilizar un sistema de microgoteo? Justamente porque lo que acaba de mencionar acerca del término afinidad. En la afinidad acá, en este dibujo, es el triángulo. Mientras más afín es un fármaco, o sea, mientras mejor encaje ese fármaco en ese receptor, voy a tener mayor visualización en relación a lo que es este tema de efecto. Tanto la epinefrina, la norepinefrina, como lo que es la dobutamina son simpático-miméticos bastante potentes, que es por eso que como son potentes, ¿qué quiere decir? Yo necesito la menor cantidad de dosis de ellos para generar una respuesta. Debido, como se dice, a esta característica, es que estos fármacos son de presentación vía parenteral y para su aplicación son de uso de medicamentos en UCI. Estos fármacos nosotros no los observamos, por decirlo así, en un piso de medicina, en pacientes hospitalizados en medicina interna, no. Yo lo veo, yo lo aplico, yo lo cuantifico.
uso un calculador para calcular, como se dice, cuántas microgotas y programo el equipo debido a estos efectos de afinidad y potencia. Porque si calculo mal el tema de un efecto, voy a generar ¿qué? Mayor respuesta. En este caso le voy a generar mayor frecuencia cardíaca y mayor ionotropismo a este paciente. ¿Ya? Entonces, por eso tengo que calcular bien el tema de dosis. ¿Por qué? Porque ya manejo ese concepto, que son fármacos potentes. Me van a llegar al efecto, como se dice, tanto del 100% como el 50% de su concentración. ¿Opuesto a quién? Al antagonista. ¿Qué ocurre con la afinidad en relación al antagonista? Es diferente en lo que es el tema, como se dice, del tema de los receptores. Pero este antagonista, ¿qué quiere hacer? Para que los demás no vengan y hagan efecto, ¿qué tiene que hacerlo? Tiene que bloquearlo. Y por eso puso como ejemplos, ¿quiénes van a bloquear? Los simpático-líticos. ¿Quiénes son aquellos que acaban en ol? Los beta-bloqueantes. Carvedilol, betalol, bisoprolol, atenolol, metoprolol. ¿Ya? Entonces, todos esos antagonistas en este caso van a actuar también en relación al receptor, pero ¿en qué sentido de afinidad? En el sentido de bloquear e inhibir. Por eso, estas presentaciones, por ejemplo, de medicamentos, ¿cómo los encontramos? Sí lo encontramos en vía oral. Porque a nuestros pacientes propiamente que requieren este manejo se les puede modular con el tema de tabletas. ¿Y por qué yo a un paciente con bisoprolol, tabletas de 5 miligramos, yo lo tengo que evaluar cada mes? ¿Por qué? ¿Por qué yo tengo que verificar si está bien la tableta de 5 y no aumentarle a una tableta y media? Por si hay afinidad. Para ver si hay afinidad y está constante con eso. Tiene que ver con el tema de ser constante. ¿Qué ocurre? Para el tema, si que la dosis de 5 miligramos que le estoy brindando realmente le está controlando la frecuencia cardíaca. Y no me esté yendo tampoco a frecuencias cardíacas. ¿Cuál es el problema de los antiarrítmicos? De aquellos que te bajan la frecuencia cardíaca. Que te puedan hacer bradicardias. Por eso uno de los efectos adversos de los beta-bloqueantes, ¿cuál era? No indicado en quién. En bradicardias sinusales severas. Entonces yo le estoy dando a ese paciente que venga a su control, como se dice conmigo, que recoja medicamentos cada 30 o 60 días, porque quiero verificar si esos 5 miligramos que está tomando realmente le está manteniendo la frecuencia cardíaca en 70, 80 y no le está bajando menos, porque ahí tendría que ver yo que el tema de variación en relación a dosis. ¿Por qué? Porque ¿cuál era el problema con estos antagonistas en relación a lo que era potencia? Que yo tenía que emplear más dosis para bloquear el tema de mi receptor y llegar a qué, al usar más dosis, llegar a qué, a generar un efecto semejante, ¿no? A eso se refiere. Pues ahí hemos empleado los dos conceptos que hemos visto en clase. Prolol, atenolol, esmolol, ¿no? Estos, como les comentaba, los vamos a ir viendo poco a poco conforme vayamos avanzando. Pero vamos a ponerlos por acá. Un ejemplo de agonista competitivo es la glutamina y un ejemplo de un antagonista competitivo va a ser el metoprolol. En este caso, mimetiza la acción estimulando el receptor beta-1 y en este otro caso evita bloqueando el receptor beta-1 que conocemos como beta-bloqueadores, que veremos más adelante. Y finalmente tenemos el último concepto que es bien importante, que es la eficacia. Es decir, ¿qué tan probable es que un fármaco pueda producir una respuesta de manera efectiva? Su máxima capacidad de respuesta en la curva. Es decir, este techo que les estaba comentando por acá, que vamos a subrayar de color amarillo, este techo es lo que conocemos como eficacia. Este techo es lo que conocemos como... Entonces, si estas curvas, ¿ya? Si la potencia se relaciona en este caso a la concentración al 50% y es inversamente proporcional a la afinidad, la eficacia que es el techo máximo en relación a qué? Al efecto que te va a producir un medicamento en lo que es la curva. ¿Ya? Entonces, lo que es la eficacia nos hace respuesta. Es la respuesta que va a producir las drogas, ¿ya? En lo que es en esta gráfica de curva en relación al 100% de cumplir. O sea, realmente es eficaz, o sea, esa dosis, sea menor o mayor, ¿me está llegando esa eficacia del 100%? ¿Qué vemos en ese gráfico? Sí, los tres están llegando. El de dosis menor, el de dosis promedio y el de dosis alta. Entonces, ¿qué es potencia? ¿Qué tan fácil es producir la respuesta?
Eficacia, ¿cuál es el máximo efecto biológico? Dense cuenta que tanto aquí o acá, la eficacia no cambia, es la misma, se mantiene constante, ¿sale? Ahora, todo esto que estamos viendo son agonistas o antagonistas competitivos, ¿sí? Competitivos. Luego vemos qué significa esto de no competitivos y demás. Pero, ahí les va, para fines prácticos, vamos a decir que todos los medicamentos son competitivos. Habrá sus excepciones, pero se los prometo que es como un puñado de medicamentos. Por ejemplo, la aspirina es un inhibidor no competitivo. El omeprazol es un inhibidor no competitivo. Son poquitos los medicamentos que en realidad son no competitivos. De hecho, los vamos a ir nombrando conforme vayamos avanzando con todos los medicamentos, pero por definición. Si no sabes qué es un medicamento, por probabilidad ponle, es competitivo, que es lo más probable que haga, ¿sale? Los antagonistas es casi lo mismo. Vamos a empezar por acá. Este acá vamos a poner que es el efecto biológico, que es muy similar a lo que estamos explicando anteriormente, que es así. Tienes tu dosis, incrementa y alcanza su tope, ¿no? Su máxima eficacia. Recordemos que potencia se refiere a la cantidad mínima para alcanzar el P50, que es la mitad del efecto biológico, y acá lo vamos a poner otra vez igual. Ahora, en el caso de un medicamento que es un agonista, potencia, cantidad mínima para alcanzar el efecto biológico en un P50 y eficacia al efecto máximo del medicamento. Entonces nosotros podríamos decir, o algo podríamos en base a este concepto que acabamos de ver, indicar en un paciente, a ver, ¿qué tan de cierto entonces hay en ese acápite de que si tienes mucha cefalea, mucho dolor de cabeza, en vez de tomarte 500 miligramos, tómate el paracetamol de 1 gramo? Aplicando estos términos de potencia y eficacia. ¿Podría estar implicado el de edad? Mi pregunta más que nada es si en este caso si realmente sería eficaz tomar tanto el de 500 como el de 1 gramo, el de 1000 miligramos. ¿Ambos serían eficaces basándonos en el concepto que hemos visto? Sí. Sí, hemos visto la gráfica anterior, diferentes dosis, pero la eficacia es la misma. ¿Por qué la eficacia es la misma? Porque las 3 dosis llegaron al mismo efecto terapéutico, al mismo efecto que yo quería producir. Entonces, 500 miligramos y 1000 miligramos, en este caso, su eficacia, si es que estamos hablando de eficacia, sí, está correspondiendo. Porque independientemente de la dosis, me está llevando a mi valor objetivo. Regresamos acá. Entonces, acá nosotros vemos eficacia, que refleja la capacidad de un fármaco para activar un receptor y generar ¿qué? Una respuesta. Lo que decíamos, ¿no? El efecto terapéutico. Un fármaco con alta eficacia puede ser un agonista completo. Al propiciar en cierta concentración, como se dice, una respuesta completa. Lo que estaban mencionando ahí con el ejemplo de qué receptor estaban hablando, de beta 1 con la dobutamina, ¿no? ¿Es un medicamento altamente eficaz? Sí, porque independientemente de su dosis, así sea menor, te está llegando un efecto al 100%. O sea, actúa muy bien con la respuesta celular. Un fármaco con menor eficacia, ¿ya? Menor eficacia en el mismo receptor, puede no provocar una respuesta completa. ¿Y qué te pone acá? Cualquier dosis. Es decir, si yo uso 500 miligramos, uso 1 gramo, uso 2 gramos, si ese fármaco es ineficaz, no te va a llegar al efecto por más gramaje que le des del medicamento. ¿Por qué les hago esta explicación en relación a la eficacia? Porque van a tener usuarios que les dicen ello, pues, ¿no? Denme la dosis máxima o se automedican. Y si uno no le explica, y más que nada eso pasa en antibióticos, que piensa que si tomándose, en vez de tomar el ciprofloxacino cada 12, tomándose los 400 miligramos cada 12, la infección va a sanar más rápido. Entonces estamos observando que la eficacia no va a depender de qué. De la dosis. Exacto. La eficacia no depende de la dosis del medicamento, sino de qué va a depender de la respuesta. Y eso tiene que ver con sus
Tori. Exactamente, la afinidad que tenga sus receptores, de eso va a depender. Por eso el ejemplo que le decíamos, sea de 500 o sea de 1 gramo, va a tener el mismo efecto. Un fármaco de baja eficacia, por lo tanto, se denomina ¿qué tipo de agonista? Agonista parcial. Porque te va a hacer amén. Independientemente de la dosis, bastante bien. Y aquel fármaco propiamente que se une al receptor, porque a veces pasa, ¿no? Pero no responde, como se dice en nada, tiene una eficacia 0, que es Antagonista. exacto. No produjo nada, o sea, se unió todo, pero no hay nada, o sea, bloquea. no hay efecto, ¿ya? Entonces acá nosotros vemos, ¿no? La eficacia, el 100% fármaco X y fármaco Y. ¿Quién es eficaz? El fármaco X. El fármaco X. Independientemente de la dosis, porque vemos que ambos están partiendo de una misma dosis, ¿ya? Mientras que el fármaco Y de igual manera no llega, incluso tampoco llega al 50%. Es también, si hablaríamos de potencias, tendríamos que decir que es Agonista parcial. acá, en el fármaco X, nosotros estaríamos hablando que este medicamento sí es eficaz, ¿ya? ¿Podríamos catalogar al fármaco Y como agonista parcial o no? No llega a los Sí, 50. no llega a los P50. Tiene un efecto, pero no completo. Tiene un efecto pero no completo. Incluso está como que raspando para llegar a la concentración 50. Curva dosis-respuesta. Concentración del fármaco y porcentaje de respuesta máxima. A, B y C. ¿Qué me dicen de la? Tiene mayor eficacia. Ya, hagamos una línea imaginaria acá. Ya, bueno, no se puede hacer en Tiene mayor Vamos a ver si le puedo eficacia, agregar menor una. potencia y es más afín. Vamos a ver si le puedo agregar una línea. ¿Ya? Sí se pudo. Ya, perfecto. Y ahora sí, con eso se puede. Podríamos decir qué fármacos son eficaces. La A y la B. Muy bien. Y vemos que la concentración es variable, ¿no? Sí. ¿Qué fármaco es más potente? La Muy bien. ¿Qué fármaco es menos potente? B. La C. Sí. Muy bien. ¿Y qué fármaco es menos eficaz? La C. ¿Quedó claro? Sí. Listo. Ya. Entonces, acá de igual manera, ¿no? La respuesta, la dosis farmacológica, ya, la potencia, evaluamos y eficacia. Si hablamos de eficacia, ¿quiénes entrarían acá? A y D. La D y parte de la C. B, Parte de la C. Raspando. sí, está ahí. ¿Y quién es menos eficaz? La B. La B. Y si hablamos de potencia, ¿quién es más potente? A. La B. Ajá. Aunque es más menos eficaz. Es menos afín. a lo que es el tema del. Por eso digo, potencia y eficacia se relacionan mucho con el tema de afinidad de receptores. El B es más potente, pero lamentablemente es menos eficaz. ¿Por qué? Porque no te llega al punto máximo de acción. ¿Ya? Pero sí es potente en el sentido que con menor concentración logramos una respuesta al 50%. ¿Y quién es menos potente? D. Muy bien, entonces, viendo eso, que sale por la respuesta, aquí nosotros tenemos antagonistas, ya acá hablamos nosotros de lo que son antagonismos, hacemos acá referencia a bloqueo, inhibir el tema de quién, del receptor, y nosotros habíamos visto antagonistas competitivos. ¿En qué es la relación en antagonista competitivo? Que va a bloquear directamente al receptor. Y pseudo irreversible, ¿a qué hace referencia? ¿Bloquea por un momento y sale? Se podría decir de esa manera. Por ejemplo, acá si hablamos del competitivo, acá nos habla de qué? Antagonista competitivo. Respuesta, efecto máximo, 100%. ¿Es eficaz? Sí. Sí, es eficaz. ¿Qué es lo que está variando acá? La Las concentración. dosis. ¿Qué habíamos dicho que era todo lo derecho en relación a potencia? Teníamos que aumentarla. ¿Dosis? Claro, aumentar, o sea, el tema de acá, y lo de rojo sería en relación a potencia. ¿Cómo sería lo de rojo en relación a potencia?
Menos porcentaje. Exacto. Yo tengo que aumentar, como se dice en este caso, mi cantidad de control. Mira el control que es el verde. ¿Ya? El control en este caso, ¿ya? Acá está el competitivo, el A. El control llega a una buena eficacia y estamos usando una dosis, por decirlo así, de inicio, y podríamos nosotros en este caso catalogarlo como que es más potente. Mientras que en este caso estos de color rojo, acá le he puesto el término de I, porque está compitiendo por este receptor, porque este receptor ha sido ocupado inicialmente ¿por quién? Por A. Ya ha sido ocupado inicialmente por A. Pero I está compitiendo por ingresar, como se dice, a este receptor. ¿Y qué es lo que está ocurriendo con I? Que se le está aumentando la cantidad de concentración del medicamento. Al aumentarle la concentración del medicamento, ¿para qué? Para que sea, como se dice, mantenga, ¿no? Para que sea eficaz, ¿no? En el caso de él sí está, por decirlo así, funcionando porque sí está manteniendo su efectividad. Y ahora acá vemos lo que es el pseudo irreversible, antagonista no competitivo, lo que justamente estábamos explicando acá, el no competitivo. Porque acá tenemos el alostérico, que es en diferentes receptores. Alostérico. Agonista, que es el de color en este caso gris, A solo. Inhibidor competitivo, ambos, ¿ven? Compiten ambos por esta zona. Activador alostérico, activador alostérico e inhibidor alostérico. Eso está bien, vamos a ver. Pues hasta acá ha quedado claro potencia y eficacia. Hemos explicado anteriormente que es así. Vamos a ver el no competitivo. Tienes tu dosis, incrementa y alcanza su tope, ¿no? Su máxima eficacia. Recordemos que potencia se refiere a la cantidad mínima para alcanzar el P50, que es la mitad del efecto biológico, y acá lo vamos a poner otra vez igual. Ahora, en el caso de un medicamento que es un agonista o antagonista competitivo, dijimos que, por ejemplo, este compite por el sitio activo, que en este caso pues es esta ranurita con forma de triángulo, ¿no? Que digamos que el normal, que vamos a como subrayar de color amarillo, que es este, ¿sí? Es el efecto biológico normal, ¿sí? En el escenario pasado hablamos de adrenalina o epinefrina, pero ahorita vamos a poner que cualquier medicamento, ¿sí? El que ustedes quieran, y se une al receptor, lo estimula y tiene el efecto biológico, ¿no? Ahora, ¿qué pasa en el caso de un agonista competitivo? Dijimos que este se puede competir por el sitio activo, puede ser inclusive más potente o más afín sin modificar el tope, ¿no? El tope de la respuesta, es decir, no modifica la eficacia, solamente si es más propenso o no a generar una respuesta. En este caso decimos que la P50 disminuye, menos P50 porque dijimos que se correlaciona de manera inversamente proporcional con la afinidad, ¿no? Que significa que es más afín. Dense cuenta cómo el tope de la eficacia no se modificó, ¿no? Porque sea En el escenario, que sea más potente no quiere decir que sea más eficaz. ¿Ya? Por eso ahí viene el tema, ¿no? No porque te dé de 800 miligramos quiere decir que va a ser más eficaz. Tiene que ver con qué, con lo que mencionó en este caso el estudiante Renzo, la afinidad. Eso es lo que va a marcar si realmente va a ser eficaz o no. dijimos que esto es el caso de un beta adrenérgico, ¿no? Como la dobutamina, ¿no? Bien puede ser el salbutamol o algo similar. Hay otras sustancias que tienen una P50 mayor, es decir, que son menos potentes, que ocupan más dosis para alcanzar el efecto biológico, que por ejemplo aquí compiten otra vez con el sitio activo. Entonces, las diferencias de las curvas, si es más potente, menos potente, dense cuenta como nunca modifican el tope de nuestra eficacia. No la modifican porque son competitivos, compiten por el mismo sitio, que es La potencia no modifica la eficacia siempre y cuando sea Competitivo. este que tiene una forma de triángulo, ¿verdad? Ahora, la mayoría de los medicamentos que vamos a ver en su vida van a ser competitivos. Habrá algunos que no son competitivos. En este escenario, los no competitivos pueden modificar el tope de la eficacia.
pueden modificar el tope de la eficacia. Entonces, ahí viene, estos dos de acá, ¿dónde están? Acá veíamos que no era como se dice eficaz, acá también podíamos verlo. Acá vemos como se dice que en un antagonismo competitivo la eficacia se mantiene independientemente de lo que es la dosis y la potencia. Pero ¿qué ocurre acá en un antagonismo no competitivo, que son a partir de los pseudo irreversibles? ¿Dónde más? Alostérico propiamente. ¿Qué ocurre con el alostérico y el no competitivo? ¿La eficacia varía o no? Sí. Sí, la eficacia varía. Entonces ahí nosotros vemos que la eficacia va a variar en antagonistas no competitivos. Entonces vamos a ver de qué forma modifican el tope de nuestra eficacia. No la modifican porque son competitivos, compiten por el mismo sitio, que es este, que tiene una forma de triángulo, ¿verdad? Ahora, la mayoría de los medicamentos que vamos a ver en su vida van a ser competitivos. Habrá algunos que no son competitivos. En este escenario, los no competitivos pueden modificar el tope de la eficacia. Pueden modificar el tope de la eficacia, o sea, este tope de acá. Por ejemplo, un medicamento que sea un antagonista competitivo bloquearía aquí. Por ejemplo, si bloqueas acá, por más que tú unas acá arriba, nunca vas a tener el efecto si estás bloqueando al receptor per se, ¿sí? O otro sitio ajeno que no sea propiamente el triangulito donde se unía propiamente nuestro fármaco, medicamento, lo que ustedes quieran, ¿no? Entonces, la diferencia es que un inhibidor no competitivo bloquea básicamente inhibe cualquier actividad que pueda pasar. Es decir, la cantidad disponible de receptores que tenías disminuyó. Otra vez, disminuir la eficacia con un antagonista no competitivo significa que la cantidad total de receptores disponibles para un efecto disminuyó. Por ejemplo, un antagonista competitivo se vería así como este. En este escenario sería un antagonista no competitivo. disminuye la cantidad. Se parece mucho. No es, digamos que este medicamento particular no se modifica su potencia. Bueno, que sí tiene que ser un poco, pues, pero dense cuenta cómo la eficacia bajó. Ese es el escenario de un antagonista no competitivo. Por ejemplo, lo que hace la aspirina. ¿Por qué? Porque no actúa en el mismo sitio de unión del receptor inicial. Está usando ¿qué sitios? Cercanos, circundantes al receptor inicial. ¿Ya? Entonces no está bloqueando directamente como dijo lo que es esta zona del triángulo. Está bloqueando la base, ¿ya? La base, por decirlo de esta manera, del receptor. Entonces, al actuar en otros receptores o al actuar de manera incompleta en los receptores, al actuar de manera incompleta en los receptores, no en todos, sino de manera incompleta, ahí sí yo voy a generar alteración ¿en qué? En mi eficacia. Es disminuir la cantidad de sustancias o dianas terapéuticos, ¿no? Por ejemplo, en el caso del omeprazol, bloquea la cantidad y de manera irreversible de la bomba potasio-hidrógeno ATPase, o sea que por más que quieras estimular las células parietales, ya no va a haber más. Hasta que se repitelice otra vez, se cambie el epitelio, no vas a poder producir más ácido. De hecho, por eso mencionan que el omeprazol o el genoprazol, cualquier prazol, puede bloquear el 100% de la producción gástrica de ácido. Habrá otros, por ejemplo, no significaría, si esto era disminuir totalmente la cantidad total de receptores, aquí disminuimos el número o cantidad de receptores, ¿verdad? De receptores. En el otro escenario que vamos a poner aquí, la potencia no se modifica relativamente, pero dense cuenta como el tope aquí sí incrementó. Ese es un ejemplo de estimulación competitiva, perdón, no competitiva. Estimulación no competitiva. Pero la única manera que puedes hacer esto no es como que si te pegas acá lo haces. No, de hecho, la única manera que puedes hacer esto es producir más receptores. De hecho, por lo regular, estos estimuladores no competitivos son, por ejemplo, estimuladores genéticos de algún factor de transcripción que tienen el efecto biológico de aumentar la cantidad de receptores para que puedas ejercer un efecto. Por ejemplo, esto podría ser cortisol. El cortisol es bien conocido que es una hormona que puede aumentar la cantidad de receptores alfa adrenérgicos.
enfermedad de Cushing o síndrome de Cushing que desarrollan hipertensión porque tienes más receptores alfa 1 que son vasoconstrictores. Además de otros efectos de mineralocorticoides. Pero lo que voy es que un agonista no competitivo lo que hace es que incrementa la cantidad total de receptores, ¿sí? Entonces aquí eso es una estimulación no competitiva. Entonces es la diferencia más grande que tenemos entre una y otra. Y esto lo pueden trazar de múltiples maneras en gráficas distintas. Por ejemplo, por acá tenemos el medicamento, ¿no? Entonces, este escenario tienes acá el fármaco A, tienes acá el fármaco B. Dense cuenta, ¿el tope máximo se modificó? No. La eficacia es la misma entonces del medicamento. Lo que sí se modificó es la dosis mínima para alcanzar el 50% de su efecto. En el caso del fármaco B, ocupas más dosis para alcanzar el mismo efecto biológico, ¿no? Entonces, estos son ejemplos en los cuales modificamos la potencia. ¿Qué podemos decir con esto? Solamente viendo las gráficas de farmacodinámica. Aquí podemos decir que el fármaco B es menos potente que el fármaco A. O sea que el fármaco A es mejor uniéndose al receptor porque es más afín y es más potente para provocar esa respuesta biológica, ¿no? Entonces, digamos que pueden pensar como que afinidades, ¿qué tanto te puede sonar al receptor? La potencia es que tanto se refiere un poquito más al efecto biológico, ¿no? Pero se relacionan una y otra, ¿no? Dijimos que son como de manera inversamente proporcional. Más afín, otra vez, que dijimos que son de manera directamente proporcional, o sea, más afín significa que eres más potente, ¿no? Por lo regular, y ya al revés se baja, aunque la P50 sí va para el otro lado, ¿no? Como vimos anteriormente. Entonces es lo que podemos decir. El escenario B, por ejemplo, puede ser el efecto biológico normal, esto puede ser la epinefrina, por ejemplo. El fármaco A puede ser este verde, que es un agonista competitivo, como puede ser el caso de la dobutamina o el salbutamol, ¿no? Sin embargo, en este caso, aquí decimos que el X es el fármaco biológico, que es la Y es el fármaco biológico, inicia por acá, tiene su P50 y demás. Pero dense cuenta cómo aquí pasan dos cosas. La curva se desplaza hacia la izquierda, o sea que para empezar es más potente, porque vemos que la P50 es menor. Pero además, no solo eso, sino que el tope es mayor, o sea que en realidad la eficacia del medicamento también incrementó. Ese puede ser un ejemplo clásico de una estimulación no competitiva que al mismo tiempo sea una estimulación competitiva. ¿Sale? Ahora, pero como la farmacología no es enteramente justa, pues hay una cosa que conocemos como agonistas o antagonistas, ¿no? Pero además de esto hay un grado de dificultad extra que es parciales. Hay agonistas completos y agonistas parciales. ¿Qué significa parcial? Es decir, que la eficacia no es la misma. Otra vez, cuando yo digo que la eficacia no es la misma, significa que el efecto tope no es el mismo, es una parte de lo que queremos alcanzar. Por ejemplo, este medicamento de acá es el normal. Vamos a decir que el fármaco B es el fármaco normal. Vamos a decir que es un medicamento opioide, ¿no? ¿Sí? Y el fármaco A, dense cuenta cómo es más afín, pero es menos eficaz. O sea, es más potente, pero es menos eficaz. El fármaco C, por ejemplo, es menos afín, menos potente y menos eficaz, ¿sí? Entonces, ahí ya tiene que ver algunas cosas. Por ejemplo, el escenario A. Este de aquí es un ejemplo de un agonista parcial. Es un agonista parcial. Esto significaría que, por decir, en este caso, ¿se puede unir al receptor? Mejor, sí, ok, porque es un agonista. Pero es parcial porque el tope de la respuesta no es 100%, es una fracción. Y de seguro se preguntarán, bueno, ¿cuándo queremos hacer esto? ¿Por qué no solamente efecto completo? En el caso de, por ejemplo, adictos a la heroína. Hay personas que son adictos a la heroína, que es un agonista opioide. O sea, los opioides pueden ser compuestos que generen adicción. Entonces, parte de la terapia para poderlo recuperar y reintegrar a la vida social es darle un agonista parcial, es decir, por ejemplo, buprenorfina, ¿no? Que es un agonista parcial de opioide. Y esto lo utilizan también para parcialmente darles el efecto sin que tengan el Ahí es una buena explicación acerca de los agonistas parciales. Por ejemplo, los medicamentos análogos a lo que es la nicotina, análogos a lo que son los opiáceos. ¿Por qué?
yo necesito usar un medicamento, como se dice, que sea potente, o sea, menor concentración, pero al mismo tiempo que no sea tan eficaz. Porque si es eficaz al 100%, voy a generar un efecto semejante ¿qué? A la droga que estaba tomando. Entonces, ¿lo voy a sacar de la dependencia? No. Más bien le va a agradar. Exacto, lo voy a mantener. Entonces, no. Entonces, tengo que usar ¿qué tipo? Un agonista parcial. Así como mi ejemplo, que mi eficacia sea medias. Y poco a poco ir adaptándolo a ello e ir bajando. De los opioides, ¿no? Entonces, son muy importantes estos fármacos. Por ejemplo, el tramadol lo utilizamos en casos de dolor que no responde, ni tampoco ni analgésicos como los AINES, ni a paracetamol, por ejemplo. Entonces, bueno, podemos considerar un agonista opioide parcial, ¿no? Que no ejerce el efecto biológico como tal de la morfina, ¿no? Pero que pueda tener cierto beneficio. Hay algunos pacientes que lamentablemente pues lo ocupan, ¿no? Ya afortunadamente ya hay otras terapias que se están investigando que nos están protegiendo un poquito de estos efectos secundarios. En este escenario nos dice que un agonista parcial produce la máxima respuesta y tiene máxima eficacia, ¿no? Que fue lo que dijimos, que alcanza el tope del 100%, como es el caso de este B, ¿no? Los agonistas parciales son incapaces de ejercer la máxima respuesta y son menos efectivos de un agonista completo. Por ejemplo, en este escenario dice la figura 1,2,2, que es esta, en este ejemplo el B es un agonista completo, alcanza el efecto completo, ¿no? Y el fármaco A y C son agonistas parciales. ¿Por qué agonistas parciales? Porque pueden ejercer el efecto biológico, pero dense cuenta como nunca alcanzas el tope máximo, por decir. Y bueno, eso es, por ejemplo, qué pasa cuando tú combinas un agonista parcial, un agonista no parcial, ¿no? Por ejemplo, si tú solamente le das el agonista parcial, dense cuenta cómo alcanzas el 50% de algún efecto. Pero, por ejemplo, digamos que ya tienes un medicamento que es un agonista completo. Si tú a le agregas un agonista parcial, baja el efecto total, porque ahora, digamos que si tenías dos receptores y los dos estaban estimulados por el agonista completo, pero de repente llega un agonista parcial y ejerce una parte del efecto, pues ya nunca alcanzas el 100%, por eso está cool, como puedes inclusive utilizar algún agonista parcial para evitar efectos como tal de un agonista completo, ¿no? Ese es lo mágico de esto. A esto como tal, si tú solamente utilizas un agonista parcial solo, alcanzas un efecto que se llama el efecto de techo, porque solamente alcanzas el 50% de la actividad biológica como tal del medicamento. Pues ese es un efecto de lo que estábamos revisando. Por ejemplo, esto aquí que dice control es el medicamento normal o la acción biológica normal. Dijimos que tú para acá puedes hacerlo eso, por ejemplo, si un estimulador competitivo es más potente, pero se cuenta como la eficacia no se modificó entre ninguno de los tres, ¿no? Esto, por ejemplo, en el caso de la adrenalina, dijimos que sería la dobutamina, ¿no? Este de acá es un inhibidor competitivo porque desplaza la acción hacia el lado derecho. Por ejemplo, si tú le das un betabloqueador con metoprolol, evitas que la adrenalina suene al efecto y desplaza la curva como tal de la adrenalina hacia la derecha, ¿no? Y algo que es no competitivo bloquea de manera irreversible al receptor y los evita, ¿no? Entonces, bueno, no hay antagonistas no competitivos porque pues, sería muy peligroso para la vida de la persona. Entonces, pues aquí pues tiene que ser con otro tipo de ejemplos, ¿no? Aquí estaría el omeprazol o le entraría la aspirina, por decir unos cuantos. Aquí tanto el omeprazol y la aspirina tienen que ver con los recambios celulares. Entonces acá vemos, por eso en el no competitivo, que sí varía el tema de la eficacia. Y de igual manera acá vemos afectación a nivel de lo que es la potencia. Bien. Acá de igual manera en este antagonismo, que son en diferentes lugares en relación al receptor, también se afecta ¿qué? La eficacia del medicamento. Y acá como potenciación vemos, como se dice, que a menor concentración tenemos un buen efecto y tenemos de igual manera una buena potencia. Ambos llegan acá a esta. Ahora sí, los casos clínicos. ¿Qué nos dicen los casos? Son poquitos, aparentemente. Sí. No, pero sí, vamos a seleccionar, ¿ya? Paciente Carmen García, 63 años. Sí, porque tenemos 20 minutos. Los explicamos cuáles resolvemos. 63 años, sexo femenino, jubilado. Carmen acude a chequeo rutinario y menciona que ha notado un aumento en la lectura de la presión arterial, 145/90, 160/100. Es decir, es hipertensa, aparentemente, ¿no? Sí. En las últimas semanas. No nos pone si ha sido una, no nos pone. Pero sí viene hipertensión. Entonces, sí es hipertensa, pero ¿qué más?
¿Controlada o no controlada? Si dice que ha notado un aumento, puede ser Es controlada. Exacto, o sea, algo está alterando el basal de esa hipertensión. Muy bien. Obesidad de 25. No fumadora, es positivo. Uy, tiene diabetes. Eso explica por qué está comenzando a fallar. Tiene diabetes y toma metformina 850 3 veces al día y toma hidroclorotiazida una vez al día para la presión arterial. ¿Un diurético solo será suficiente? No. No. Historia familiar, padres con hipertensión y madre con diabetes. Acá tenemos que la presión arterial está con 155/95, 78 latidos, peso 68, talla 65. Diagnóstico, hipertensión arterial no controlada. Ese es el, ya, pero bueno. Plan de tratamiento propuesto, ajustar el hipertensivo totalmente. Está con hidroclorotiazida. Hidroclorotiazida, ¿está siendo eficaz? No. No. Esa es la respuesta. No, esa hidroclorotiazida de 25 miligramos no está siendo eficaz porque ya está con presiones altas. ¿Qué opciones le damos? Amlodipino, ¿qué más te pone? O lisinopril. Amlodipino, que es un bloqueador de los canales de calcio, lisinopril, que es un famoso inhibidor IECA. Ahí viene la pregunta. Potencia y eficacia. Y más que nada, ¿qué tenemos que trabajar acá? Eficacia. ¿Cuál de estos dos es más eficaz? Con hidroclorotiazida para tener presiones controladas. ¿Ya? Amlodipino muestra mayor potencia, hipótesis. Amlodipino muestra mayor potencia en la reducción de presión arterial en el contexto de hipertensión arterial. Linosopril también muestra mayor potencia en la reducción de la presión arterial en el contexto de hipertensión. ¿Cómo influyen sus perfiles farmacológicos en esta terapia adicional? Aquí te está diciendo que ambos fármacos, como se dice, son potentes. ¿Qué quiere decir? Que ambos fármacos te van a llegar al efecto terapéutico promedio, ¿ya? Pero la pregunta es, ¿cuál elijo? ¿Por qué no le puedo dar amlodipino, lisoprolol y hidroclorotiazida? Aunque también, ¿no? Porque son de diferentes familias farmacológicas. Uno es un diacídico, el otro es un IECA y el otro es un calcio antagonista. Pero recién ha empezado con su problema de no control. Entonces lo adecuado sería que le sume uno. Ya si no funciona, le sumo el tercero. Entonces, ¿cuál elijo? Ambos son de presentación vía oral. El amlodipino tienes de 5, tienes de 10 miligramos. Y el lisinopril, que es un IECA, tenemos también de 10, 20 miligramos. ¿Cuál podríamos decir que es más eficaz? Ahí tendríamos que ver esta curva. Esta curva no. Anteriormente a ello, ¿qué es lo que nos pide de esta pregunta? Comparar los mecanismos de acción. Entonces, yo para eso, ¿qué necesito saber? ¿Qué se relacionaba a eficacia? La afinidad. ¿Y la afinidad con quién iba? Receptores. Primera pregunta que tengo que plantear, porque esta es la hipótesis, ¿ya? ¿Estamos hablando de lo que es un tema competitivo o no? ¿Podría yo hablar en este caso de agonismo o antagonismo competitivo? ¿Es competitivo o no competitivo? Sería competitivo. Sí. Competitivo, porque habíamos visto que los no competitivos son fármacos escasos y entre ellos estaba el omeprazol y lo que es el ácido acetilsalicílico, porque normalmente cubrían todos los receptores en las células y por eso su eficacia era buena, pero también para generar un desbloqueo de esto teníamos que esperar a los recambios celulares cada 24 horas. A diferencia de los demás medicamentos que son de tipo antagonistas o agonistas propiamente competitivos, porque el efecto va a ser temporal. Me uno a ti, temporalmente pasa el efecto de las 6 horas, me desprendo, por decirlo así, ¿ya? Y tengo que volver a tomarlo para generar el efecto. Entonces estaríamos hablando de un tema de acá de competitivo. La pregunta es, ¿son agonistas o antagonistas? Y para eso yo necesito saber ¿en qué receptores trabaja el amlodipino? ¿Y en qué receptores trabaja el lisinopril? ¿Y en qué receptores trabaja la hidroclorotiazida?
SIDA. Beta-1. ¿Por qué? Porque uno de los temas de la diapositiva, también no sé si acá lo menciona, no, acá no lo menciona, no lo menciona, pero sí lo hemos visto en la clase teórica. ¿Cuál es? El tema de sinergismo permisivo, ¿recuerdan? Ya, entonces eso también es importante. Entonces, ¿cómo estos medicamentos van a hacer con la hidroclorotiazida? ¿Son diferentes receptores? ¿Son los mismos? ¿Van a sumar a la hidroclorotiazida? ¿Le van a mejorar el efecto terapéutico o no? ¿Necesito un fármaco, como se dice, en relación a potencia? Ya, ¿qué más nos pone? Mecanismos que pueden influir en su efecto antihipertensivo. Análisis la curva dosis-respuesta. Compare la curva dosis-respuesta del amlodipino y del limicimpril basándose en datos que es 50 de la literatura científica. Ambos fármacos son estudiados, ambos fármacos existen. ¿Qué me dice la literatura acerca de la potencia de ambos fármacos? ¿Son potentes o son menos potentes? Teniendo en cuenta que la potencia se relaciona inversamente ¿a qué? A la afinidad. ¿Ya? Entonces, ¿qué tanto eso es 50? Eso me va a ayudar a tomar una decisión terapéutica. ¿Ya? Evalúe qué fármaco muestra mayor potencia según la disposición curva dosis. Para eso tenemos que revisar la literatura de esos dos fármacos, ¿no? Efectos secundarios y contraindicaciones. ¿Cuáles son los principales efectos secundarios del amlodipino y del IECA? Todo el amlodipino en adulto mayor te genera el edema tibial. Por eso siempre hay que decirle a los pacientes, ¿no? Si se te hinchan los tobillos, no te preocupes, algo que sea muy notorio y si lo tienes que determinar. ¿Y de los IECA cuál es? ¿Cuál es? La tos. Pero la tos, ¿cuándo se da? Cuando usamos un YECA de manera prolongada, ¿no? Si yo lo uso un mes, 2 meses, no, pero si lo uso tal vez más de 2 años, probablemente sí empiece a hacer tos, ¿no? Entonces tengo que evaluar eso, riesgo-beneficio, ¿cuál le doy? Discuta las características, como se dice que esto va a influir, hacer ustedes como médicos, conociendo quién es más potente, conociendo el tema de la eficacia, los efectos adversos, ¿cuál le dice? La afinidad. ¿Cuál le dice? ¿Hidroclorotiazida más amlodipino o hidroclorotiazida más linosopril? O alguno de ellos no se puede mezclar. También lo podemos ver. Ya, ese es el caso clínico 1. En el caso clínico número 2, ¿ya? Es un paciente varón de 52 años, ingeniero civil, tiene dolor, como se dice, articular, manos, rodillas, todas las mañanas, rigidez, de igual manera podría ser una R, artritis reumatoide hace 3 años, está con metrotexate propiamente, ibuprofeno de 400 cada 8 horas como analgésico, no fuma, no antecedente de úlceras, lo ponen por el ibuprofeno, madre con osteoporosis y padre hipertenso. Presión en 125/80, 70, son funciones físicas. Sinovitis en varias articulaciones metacarpofalángicas, inflamación. Exacerbación propiamente, acá estamos hablando de igual manera de una artritis reumatoide no controlada porque está con dolor activo, dolor actual. ¿Le voy a dar solo su metrotexate? No. La pregunta es analgésicos. ¿Debo de continuar con el ibuprofeno? 400 miligramos cada 8, le aumento a 800 miligramos, ahí viene la pregunta, ¿tenía que ver eso el tema del aumento de dosis con la eficacia? Ya, tiene que ver con qué, con los receptores, qué tanto cubre el tema de los receptores. Si me cubre bien los receptores, independientemente 500, 1 gramo, me va a hacer efecto. O lo cambiamos a naproxeno, que es de 500 miligramos. Ahí tendríamos que crucificar la eficacia en este tipo de cosas. Lo que hemos visto. ¿Por qué? Porque ya hemos visto por la parte práctica que la eficacia es independiente, tiene que ver más que nada con el tema del receptor. Hipótesis. Esto es lo que tienen que desarrollar. El ibuprofeno es un antiinflamatorio no esteroideo. Más potente para el control del dolor de artritis que tiene HOT. Naproxeno es un antiinflamatorio no esteroideo más potente. Lo que tenemos que verificar acá es quién es más potente. ¿Y quién es más, muy aparte de la potencia, quién es más también eficaz para el dolor que tiene HOT? Le sigo con ibuprofeno de 400 miligramos cada 8. Debo de aumentarle a 800 porque también hay de 800 miligramos
¿Por qué creen que les han puesto la función renal normal y la función digestiva normal? ¿Qué me dice la literatura en relación al ibuprofeno? ¿Cuánto es mi dosis máxima por día que puedo dar de ibuprofeno? ¿Está bien que yo le dé 800 miligramos cada 8 horas? ¿Qué nos dice la literatura? ¿Está bien? ¿Está mal? Porque le estaríamos dando 800 por 3, 2.4 gramos por día. Y la pregunta es ¿por cuántos días? Porque es un problema de exacerbación aguda. Si es una exacerbación aguda, puedo usarlo de 3 hasta 5 días. El naproxeno de 500 miligramos, ¿está bien que le dé cada 8 o le doy 1 gramo cada 2? Eso tiene que ver con los conceptos de potencia y eficacia. Para eso yo necesito conocer el perfil farmacológico, especialmente su farmacodinámica, y ver el tema de sus gráficos. Las mismas preguntas, ¿no? ¿Cuál es el mecanismo de acción del ibuprofeno y del naproxeno? Analice la efectividad para lo que es el tema del dolor. ¿Es eficaz? Las curvas, eso de igual manera lo encontramos en la literatura. ¿Y por qué los efectos secundarios y contraindicaciones? Porque el metrotexato ya tiene efectos secundarios de base. Entonces los AINES también. Me mantengo con el ibuprofeno, lo cambio con el naproxeno. Son 2 casos clínicos. Acá igualito tenemos nuestra curva. Dosis, porcentaje de respuesta, 100%, eso ya lo saben. Este es efecto terapéutico. ¿Sí, efectivo o no? ¿Eficaz o no? Parcial. Muy bien, entendieron. Aquí, ¿estos son eficaces? Sí. ¿Quién es más potente? 1, ¿Quién es menos potente? 2, 2 y 3. Bueno, acá te hablan. Ya, no alcanzó para interacción. A ver, sí estaba, por eso decía que sí, pues sí lo había visto, el tema de sinergismos, aditivos, potenciadores. Ya eso lo queda en deuda para la siguiente clase. O lo resuelven en casita. Muchos. También son 2. También son 2 casos clínicos. Ajá, ya. Entonces hacemos el primero. ¿Ya? Hemos hecho potencia y eficacia. ¿Ya? 4. Son 2 casos clínicos. Paso las diapositivas como se dice al delegado. ¿Ya? En interacción farmacológica, nos quedan 7 minutos. Interacciones farmacológicas, fisioquímicas, farmacológicas. Tiene que ver con el farmacodinamia. Sinergismo, que es a favor de, antagonismo, bloquear. Sinergismo puede ser aditativo, de suma, o de potenciación. ¿Qué es de potenciación? Hacemos que sea mucho más, ¿ya? De mucho más poder, por decirlo. Farmacológicas tienen que ver con la farmacocinética, las interacciones. Estas tenían que ver con el tema de usar de manera concomitante, el cómo, sin alimentos, el si es que hay un problema a nivel de quién, del ADME, ¿no? La liberación, absorción, distribución, metabolismo y excreción. Este es un esquema sencillo para hablar de interacciones. Ustedes lo que van a aprender ahora acá es farmacodinamia, sinergismo, aditivo o de potenciación y antagonismo. Dentro de lo que es el aditivo, es el tipo de sinergismo en el cual se combina, la combinación de 2 fármacos va a producir un efecto Que es igual a la suma de los efectos de cada uno por separado. Es decir, no hay mucha variación, que si yo lo tomo por independiente, pues pastilla A más pastilla B, a que yo tome A más B en una tableta inmune. ¿Ya? Sinergismo aditativo. Si un fármaco A produce un efecto de magnitud 2 y un fármaco B produce un efecto de magnitud 3, su combinación producirá ¿qué tipo de efecto? 5. O sea, el efecto aditivo es prácticamente que el efecto es la suma de ambos fármacos, aditivos, sumar. Potenciador es como el efecto de sinergismo supraaditivo. ¿A qué se refiere supraaditivo? La combinación de 2 o más fármacos en la cual su suma es mayor a la suma individual de las mismas. ¿Qué quiere decir potenciador? Al decir que su suma es mayor a la suma individual de las mismas. Si el fármaco A, como se dice, y el fármaco B por separados tiene A2 y B3, la combinación de ambos no te da 5, como sería un aditivo, sino te da 7. Es decir, unir ambos más bien genera la potenciación de ellos. Sinergismo de inducción. ¿Qué es el sinergismo de inducción?
ocurre cuando un fármaco aumenta la eficacia biológica o la disponibilidad de otro fármaco, ¿ya? Esto puede suceder a través de lo que son las inducciones enzimáticas, el aumento propiamente del metabolismo o activación de un profármaco en su forma activa. Entonces, sinergismo de inducción consiste en más que nada que aumentar la eficacia o la disponibilidad del otro medicamento. Y el cooperativo, el sinergismo cooperativo, es el tipo de sinergismo que se refiere a la interacción de un fármaco que mejora la afinidad del otro, pero ¿en dónde? En su sitio de acción, es decir, en el receptor, ¿ya? Y de esta manera propiamente va a mejorar su efecto. Sinergismo funcional. Dos fármacos que van a actuar por diferentes mecanismos producen un efecto combinado, que es mejor ¿a qué? Al evento individual de cada uno de ellos. Muy bien. Fármaco que reduce la presión arterial por vasodilatación y otro fármaco que la disminuye, pero por volumen sanguíneo. ¿Ya? Entonces, uno lo está generando por un efecto A y el otro por un efecto B. Pero sin embargo, a pesar de ser por diferentes mecanismos, me van a conllevar al mismo proceso, que en este caso es bajar la presión arterial. Se parece a lo que estamos viendo ahora, del amlodipino con el IECA, ¿ya? El amlodipino, el IECA y la hidroclorotiazida. Yo ya tengo uno de base, que es la hidroclorotiazida, que me va a actuar como diurético. Pero necesito a uno de estos dos, ahí estaría hablando de un sinergismo funcional. Actúan diferentes receptores, pero mi finalidad es bajar la presión. Acá tenemos dos casos clínicos. Sí, son dos casos clínicos de sinergismo. Entonces ya con eso cerramos. Eso está bien. 45 años, sí, yo sé, le han hecho una histerectomía abdominal, pero han quedado los conceptos, eso es bueno. ¿Qué dice el tratamiento? Ya la han operado, le han quitado lo que es la parte uterina con todos los anexos. Está tratada con paracetamol 1 gramo y tramadol de 100 miligramos para manejar el dolor postoperatorio, porque se entiende que ha sido una cirugía abierta, ¿ya? Ambos medicamentos han sido administrados de manera independiente. En ocasiones anteriores con efectos moderados sobre el dolor. Es decir, le están dando, ejemplo, paracetamol 1 gramo cada 8 y el tramadol cada 12. Cada uno lo administran en un horario distinto y por separado. Sin embargo, ¿qué ocurre con la paciente? ¿Tiene dolor o no? Sí. Sigue con dolor. ¿Cuál es la pregunta? Evalúe cómo la combinación de paracetamol y tramadol podría proporcionar un control mejor, un control de dolor mejor que los fármacos por separado. Que los fármacos por separado, considerando el mecanismo de acción de ambos y complementariedad. ¿El paracetamol actúa en los mismos receptores que el tramadol? No, actúan en diferentes receptores. ¿Existe la combinación de paracetamol con tramadol? ¿Quién dice? ¿Quién ha escuchado del Supracal Duo? Supracal, sí. No voy a mencionar la empresa de la laboratoria, si no van a pensar que le estoy haciendo un grupo. Es paracetamol más tramadol y ayuda bastante bien para dolores. Paracetamol 375.5 miligramos y el tramadol creo que es de 50 o 70 miligramos. Entonces, ¿qué te está dando la indicación? Acá le están dando por separado. ¿Qué es lo que te está haciendo la pregunta? ¿Podemos darlo juntos? ¿Sería mejor? Y para yo responder esa pregunta, ¿qué necesito saber? El tipo de sinergismo. Esa pregunta, esa relación, el tipo de sinergismo. Muy bien. Sinergismo funcional, de inducción, cooperativo, aditivo, potenciador. No creo que sea aditivo, porque lo están tomando por separado y potenciador podría ser. Funcional, ¿por qué no? Todavía no sé qué tipo de receptores actúan. Para eso yo necesito conocer en qué receptores está haciendo efecto, ¿ya? Entonces, ahí la pregunta es exactamente, tipo de sinergismo tal. El otro, Carlos Gómez, 65 años, tiene neumonía. Uy, el problema está que tiene resistencia a múltiples fármacos. Fuimos. Tratamiento se está planteando ciprofloxacino y amicacina.
Ciprofloxacino es un inhibidor de la girasa bacteriana y la micacina un aminoglicosilo que interfiere en la síntesis de proteínas bacterianas. Ya, te han dado un mecanismo de acción resumido. Pregunta. ¿La combinación de ciprofloxacino y amicacina puede resultar en un efecto bactericida superior al esperado por la suma de sus efectos por separado y cómo este puede ser beneficioso a esa neumonía resistente? Cipro y amicacina genera un efecto bactericida. ¿Qué era bactericida? La destrucción total, en este caso, de la bacteria. ¿Debo de darlo junto o debo de darlo separado? Dentro de lo que es el mecanismo de acción te están indicando que actúan en diferentes áreas. Uno actúa a nivel de la síntesis de la pared, que en este caso es la amicacina, y el otro te actúa a nivel de la inhibidor de la girasa bacteriana, es decir, en lo que es la parte nuclear de lo que es la bacteria. Entonces, ¿puedo mezclarlos o no? Elección de usted, doctora. ¿O debo de usarlos, como se dice, por separado? ¿Hay algún sinergismo aquí? ¿Qué tipo de sinergismo? Ana Ruiz, de igual manera, es una paciente con TB, rifampicina y isoniazida, de igual manera, ¿no? Analice cómo la inducción enzimática por parte de la rifampicina afecta la eficacia de la isoniazida en el tratamiento de tuberculosis. Manejo de la hipertensión, regresamos con la hipertensión. Diurético y YECA. El diurético reduce el volumen de fluido del cuerpo, mientras que el inhibidor YECA reduce la resistencia vascular. Este es un sinergismo funcional. Discuta la combinación, cuál de ellos es más efectivo para la presión arterial. ¿Se debe dar por separado o juntos? ¿Por qué les pregunto eso? Porque sí, pero los juntos vienen más que nada de empresas farmacológicas, porque por el listado lo van a encontrar por separado. No van a encontrar jamás la mezcla de ambos. Ahora, la pregunta es, ¿con cuál se mezcla? ¿Se mezcla con el ARA y el tiacídico o se mezcla el YECA con el tiacídico? Se los dejo como pregunta, porque es parte de que les están haciendo la premisa. Búsquenlo y se van a dar cuenta exactamente quién de ellos es. En cada caso, lo que tienen que hacer es identificar el sinergismo. Para que puedan identificar el sinergismo, ¿qué tienen que hacer? Conocer las características de estos medicamentos. Colocan sinergismo funcional. ¿Por qué? Porque el diurético tiacídico te actúa a nivel de volumen en tales receptores y el inhibidor YECA te actúa en los receptores remanentes de sí. El otro es un inhibidor de tipo potenciador por tal motivo y tal. Ahí terminamos, porque este último, ¿qué es? Ah, no, Sí, profesora, solo eso es el sinergismo y el porqué. Exacto. Pero para eso, para conocer el porqué, ¿qué necesitan? Conocer sus características, su actúa, su potencia, su eficacia. Y el último casito, que es un casito de mama R2. Se trata con trastuzumab y pertuzumab. Ambos son anticuerpos monoclonales que actúan en qué receptores? R2. 4 de sinergismo. Son 5 eso también. Ajá. ¿Eso también, doctora? Ya ves. 5 más los Ya está otros bien, 2, 4 6, nomás. 7. 4. 4 y 2 casitos de potencia. 6. Todos se pueden. Tiene tiempo. Todavía falta para la semana, pero tampoco acumulen trabajo. Tampoco acumulen trabajo.